buenos días. Ahora. Buenos días a todos y a todas. Eguardión. Bien, nos hemos convocado y estamos aquí para presentaros la Semana Internacional del Turismo Industrial en Euskadi, que tendrá lugar del 12 al 18 de noviembre. Concretamente, el 12 y 13, en Portugalete, se celebrará el primer foro de turismo industrial en Euskadi y la creación de la Red de Recursos Industriales de Euskadi, con el objetivo de adherirnos en una segunda fase a la Ruta Europea de la Herencia Industrial, ERI, por sus siglas en inglés, que responden a el European Route of Industrial Heritage. Además, contaremos con visitas profesionales y actividades para la ciudadanía que se extenderán hasta fin de año y de las que dará luego más detalles el director de Basquetour, que me acompaña aquí a mi izquierda, Arkaitz Millán. Y aprovecho también para agradecer a la otra persona que me acompaña en la mesa, que es Miquel Torres, el alcalde de Portugalete, la colaboración de su ayuntamiento en las actividades que se desarrollarán esta semana y su apoyo a este proyecto. No quiero olvidarme tampoco de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, que también nos acompaña. Desde que les presentamos nuestra idea y el proyecto que queríamos llevar a cabo, nos confirmaron la gran sintonía con sus ideas y el trabajo que ellos venían realizando, y han sido un importante soporte con su entusiasmo y asesoramiento. Y por fin agradezco también, y os anuncio, la presencia de la ministra Reyes Maroto en la inauguración. Vendrá específicamente a este evento y estará en la sesión inaugural del primer foro de turismo industrial en Euskadi el próximo lunes, como decía, en Portugalete. Al poco de llegar al Departamento de Turismo, cuando se hablaba de la importancia de la singularidad del destino en la promoción, tuvimos muy pronto claro un objetivo: que la imagen que proyectamos de Euskadi no puede ser la de un territorio que da la espalda a parte de su historia. Es difícil de entender que un momento de nuestra historia tan decisivo para la Euskadi de hoy como la revolución industrial y su desarrollo parezcan haber caído en ocasiones en el olvido, incluso que hayan casi querido ser borrados, como si no fueran una parte fundamental de lo que somos. Cuando uno pregunta sobre imágenes de lo vasco, esa parte de la historia se desvanece. Buena parte de lo que ha sido el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta finales del XX prácticamente desaparece. Creo que es de justicia reivindicarlo, entre otras cosas porque sin eso el cuadro de Euskadi no está completo. Y porque es una manera, además, de reivindicar la pujanza económica e industrial de esta sociedad en el pasado siglo y que tanta falta nos hace para enfrentar los retos de este. Así que, tras darle algunas vueltas, comenzamos a trabajar en ello. Nuestra historia en ese periodo comparte con regiones como la cuenca del Ruhr, la Baja Silesia o Merseyside, algunas de las cuales hemos visitado, el despegue de la revolución industrial. Y ahora queremos compartir también con ellos la apuesta por el turismo industrial como una forma de ponerlo en valor. Un turismo que, además de ofrecer otros alicientes a los viajeros que nos visitan, sirva también para reivindicar una parte fundamental de nuestra historia, conocerla y cuidarla. Tras la elaboración de un plan de turismo industrial y las prospecciones en países como Alemania o Polonia, nos centramos en dos objetivos fundamentales. El primero, crear una red vasca de turismo industrial para coordinar los diferentes recursos y generar una adecuada promoción turística de los mismos, así como preparar nuestra incorporación, como decía al comienzo, a la red europea ERI, la principal red de información turística europea creada para difundir la riqueza cultural de la herencia industrial. El segundo era también conocer otras experiencias de éxito, tanto en España como en el ámbito internacional, para aplicar sus enseñanzas al caso de Euskadi. El foro que comienza el lunes será el primer hito de un programa más amplio de actuaciones que se programarán para divulgar y concienciar acerca del turismo industrial en Euskadi, tanto al sector profesional como a la propia ciudadanía vasca. Y también a otras instituciones y agentes responsables de la gestión del patrimonio o los recursos industriales para sensibilizar sobre la importancia de su conocimiento y preservación para ponerlo a disposición del público, de los propios vascos y de quienes nos visiten. El turismo industrial
Como tal, no ha sido objetivo prioritario de la política turística vasca hasta la fecha. Por extraño que parezca, sigue costando todavía hacer ver que el legado industrial forma parte de los activos, del activo de las empresas que lo poseen, que forma parte de la trama urbana que los poderes públicos han de preservar y que forma parte de una historia, de una memoria, cuyos trazos más importantes debemos recuperar y legar a las generaciones más jóvenes. Porque para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Y sin más, cedo la palabra a Miquel Torres, alcalde de Portugalete, cuya colaboración vuelvo a agradecer, donde celebraremos el foro, decía, el primer foro de turismo industrial a partir del próximo lunes, en concreto en la Escuela de Náutica. Posteriormente, el director general de Basquetour, Arcaiz Millán, nos ofrecerá detalles adicionales sobre el desarrollo de la Semana Industrial, de la Semana de Turismo Industrial en Euskadi. Muchas gracias y, Miquel, alcalde, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues es que ricasco, consejero. Bueno, lo primero que me gustaría, como no, es agradecer al Departamento de Turismo del Gobierno vasco y especialmente a su consejero, Alfredo Retortillo, que por primera vez en Euskadi pues tenga lugar esa Semana Internacional del turismo industrial, algo que es nuestro pasado más reciente, algo de lo que nos sentimos totalmente muy orgullosos, generalmente todos los vascos que tenemos una historia industrial detrás y especialmente lo que a mí me refiere como alcalde de Portugalete y uno de los núcleos más importantes de la margen izquierda en Vizcaya, que pongamos en valor lo que es nuestro patrimonio industrial y, sobre todo, lo más importante es que ese patrimonio industrial, para poder ponerlo en valor, tiene que haber habido un trabajo previo de conservación y, sobre todo, de promoción. Y, en ese sentido, que este foro internacional de turismo industrial pues se celebre y se abra en Portugalete no es una casualidad, porque si hay algo que durante nosotros muchos años hemos realizado en Portugalete es trabajar en la conservación de ese patrimonio, ponerlo en valor turísticamente y especialmente hacerlo de todos y cada uno, no solamente de los vecinos y vecinas de Portugalete, sino también de todos los miles y miles de turistas que nos visitan. No tengo que deciros que en Portugalete se encuentra pues el máximo exponente de lo que es el patrimonio industrial en Euskadi, que es el puente colgante, el puente transbordador, o como se conoce mundialmente, el puente Vizcaya. Es el primer patrimonio industrial de la humanidad que la UNESCO declaró en España en el año 2006 y, por tanto, pues es para nosotros el símbolo de identidad de nuestra ciudad y yo creo que también, como a mí me gusta decir, es la puerta de Vizcaya. Debajo de su puente colgante entró prácticamente todos los barcos y salieron para la industrialización de nuestro territorio de Vizcaya. Es de alguna forma, siempre digo, que un lugar en el que si alguien visita Portugalete, visita lo que es el futuro de lo que queremos ser, pero también el pasado de nuestra historia, el pasado del patrimonio industrial, el pasado de la cultura del hierro, de las minas cercanas a los montes de la Arboleda, salió ese hierro que se transformó en las grandes industrias de la margen izquierda y que hizo posible construir ese puente colgante. Pero no solamente Portugalete es el puente colgante, no es esa cultura del hierro, sino que también pues quien pase puede conocer el muelle de hierro, que es mucho más antiguo, que es del año 1887, que hizo posible, gracias a Evaristo Churruca, que la ría del Nervión fuera navegable, porque lo que hace es contener la barra de arena y que también está declarado como bien de interés cultural por el Ministerio de Cultura. También decir que en la entrada de la bocana de la ría se encuentra el mareómetro del año 1883, que nos mide las mareas y lo que hacía posible si los barcos podían navegar o no por la ría del Nervión, o simplemente andando un poquito se encuentra con la antigua estación de la Canilla, que este año son los 130 años de la línea del ferrocarril Bilbao-Portugalete, que hizo posible indudablemente que no solamente los trabajadores pudieran ir a trabajar a las grandes empresas, sino que también sirvió como no de transporte de mercancías. Y todo eso también en Portugalete, de alguna forma, lo englobamos en el Museo de la Industria, porque Portugalete tiene un Museo de la Industria, Rialia, que lo que queremos es dar a conocer a los miles de visitantes que vienen y también a nuestros vecinos y vecinas y a todos los niños y niñas que pasan por allí del entorno escolar, no solamente de Portugalete, sino de todo el entorno de la margen izquierda y también de Vizcaya, nuestra historia, la historia de la navegación de la ría, la historia de la industria, la historia de la minería y, por tanto, nuestro pasado. Nosotros tenemos un presente porque tuvimos un pasado industrial de los que nos sentimos tremendamente orgullosos y por eso ese eje, que es la ría del Nervión, los montes mineros y la industria transformadora, pues ha hecho lo que es hoy en día Vizcaya y seguramente lo que es hoy en día gran parte de Euskadi. Por eso felicitar a la Consejería de Turismo por hacer esta Semana Internacional del Turismo Industrial. Hoy en día el turista, cuando se mueve, no solamente busca las cosas tradicionales, sino que busca cosas novedosas. Y si hay algo que
Vizcaya tenemos, y especialmente en Euskadi, es un turismo industrial de las grandes revoluciones industriales, que no hubo muchas en España y que prácticamente aquí en Euskadi fue el máximo exponente. Y por tanto, creo que necesitamos darlo a conocer. Creo que es una de las grandes potencialidades que tenemos en un futuro. El turismo industrial cada vez está más en auge. Tenemos mucho que aprender de las personas que van a venir a esta Semana Internacional de diferentes lugares de Europa, que han hecho de ese turismo industrial un foco importante económico y especialmente de conocimiento. Y lo que más siempre suelo decir es que lo que nosotros somos es una ciudad con puertas abiertas, con brazos abiertos, para conocer algo de lo que estamos tremendamente orgullosos, que es el patrimonio industrial. Pero también quiero decir que para tener patrimonio tienes que haber hecho un trabajo previo y tienes que haberlo conservado para que se pueda enseñar. Y ya que vienen a Portugalete, pues siempre me gusta decir que somos una de las pocas ciudades que tiene dos patrimonios de la humanidad, el Puente Vizcaya y también el patrimonio de la humanidad del Camino de Santiago en su ruta de la costa. Por tanto, también, a pesar de que no es un patrimonio industrial puramente dicho, es un patrimonio cultural digno de conocer y, por tanto, creo que la ubicación y la colaboración del Ayuntamiento de Portugalete para celebrar esta Semana Internacional, pues la verdad es que quiero agradecerlo, el trabajo que ha realizado el Departamento y, como no, a todo el Ayuntamiento de Portugalete también, cómo se ha volcado para que podamos recibiros a todos. Pues nada más, eskerrik asko. Gracias al alcalde. Y cedo la palabra a Arkaitz Millán, director de Basquetour, que dará detalles adicionales de cómo se va a desarrollar ese foro y, sobre todo, la Semana de Turismo Industrial en Euskadi, aunque, como os he dicho, las actividades irán más allá y se extenderán hasta finales de año. Arkaitz, cuando quieras. Eskerrik asko, alkate, eskerrik asko, sailburu. Bueno, yo voy a especificar un poco en qué consiste el Industrial Día. Industrial Día es un compendio de diferentes acciones y actividades que tendrán lugar por primera vez en Euskadi desde el día 12 hasta el día 18 de noviembre y que básicamente constan de tres partes diferenciadas, cada una con su objetivo. Por un lado tenemos el Foro Internacional de Turismo Industrial de Euskadi, que tendrá lugar el lunes día 12 en la Escuela de Náutica de Portugalete. El objetivo de este foro es crear, dar a conocer y divulgar conocimiento en torno a experiencias de turismo industrial a nivel europeo y a nivel español. Principalmente vamos a contar con representantes a nivel europeo en lo que consiste la ruta ERI que ha descrito antes el consejero, que es una asociación europea que dirigen los compañeros de turismo del RUR, cuyo objetivo es poner en valor la herencia industrial desde un punto de vista de recurso turístico. Contaremos también con los gestores regionales de la propia cuenca del RUR, que nos especificarán y nos contarán cómo la reconversión de una zona tan industrializada, que recordemos que era la fábrica de Europa, conjuntamente con lo que actualmente es la Baja Silesia de Polonia, que formaba todo parte de un conjunto industrial de centro-este de Europa, desde un punto de vista, como decía, de gestión regional. Después tendremos representantes también de la parte de la Baja Silesia, representantes de cómo se crea o nos van a explicar cómo se crea una red dentro de los diferentes recursos turísticos. Tendremos también ocasión de conocer cómo se crea una red de municipios también con recursos de patrimonio industrial turistizados, con el caso catalán. Conoceremos también el plan de turismo industrial de la Comunidad del Principado de Asturias y, por tanto, nuestro objetivo es dar a conocer al público que vamos a congregar el día 12, que constará de dos partes diferenciadas. Por un lado, el público general que quiera acudir y, por otro lado, el público más profesional, tanto gestores de comarcales de turismo como profesionales del sector turístico. Y, por tanto, el día 12 se centrará en, como decía, en crear ese conocimiento y dar a conocer pues ejemplos de buenas prácticas, tanto en el mundo, en Europa, como más cercanos. Por otro lado, la segunda parte serán las visitas profesionales, que tendrán lugar el día 14 y 15. El día 14 y 15 conoceremos algunos de los recursos de turismo industrial más importantes que tenemos en Euskadi. Visitaremos el Valle del Urola, donde tenemos toda la parte dedicada a la transformación del hierro en Guipúzcoa, y también, por supuesto, el Museo Vasco del Ferrocarril, que es un importante museo dedicado
al transporte ferroviario, que es acompañante imprescindible en todo el proceso de industrialización. Conoceremos también la zona minera, que es la zona, digamos, de extracción de toda esa materia prima que posibilitó todo el desarrollo industrial después. Y, por tanto, podéis observar que vamos a visitar pues tantos recursos que ya son un fuerte atractivo turístico, como comentaba el alcalde, el propio puente colgante de Portugalete, que es uno de los recursos más visitados de Euskadi, conjuntamente con el Museo del Ferrocarril, por ejemplo, que está en Azpeitia, que es otro de los recursos ya turísticos muy visitados. Y la última parte está dedicada a la concienciación, digamos, ciudadana de qué supone el patrimonio industrial desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista de explotación turística, con el programa que denominamos Conoce, Vive, Imagina el patrimonio industrial de Euskadi, y que consiste en, por un lado, apoyar las actividades que los propios recursos ya realizan a lo largo de todo el año, llevándolos más allá, es decir, incentivándolos y haciéndolos más intensos, y también en crear nuevas actividades como workshops, cineforums, alguna experiencia gastronómica en los recursos que vamos a agrupar. Como decía, el objetivo es poner en coherencia lo que ya es un atractivo turístico en Euskadi. Algunos de los recursos turísticos más visitados son o tienen un pasado industrial, como los que hemos comentado aquí. Lo que falta es ponerlo en coherencia, darle un relato, crear una red de colaboración para crear una imagen de marca, para poder hacer una promoción tanto nacional como internacional coherente y, por último, también ponerlo en valor a nivel europeo, integrando estos recursos de Euskadi en lo que ya son las rutas europeas de patrimonio industrial turistizado. Y, bueno, por mi parte, nada más. Eso, la parte social culminará el día 18, se la dará a lo largo de los días de toda la semana. Y, bueno, eso es un poco la explicación más detallada de en qué va a consistir. Bien, pues, si queréis hacer alguna pregunta después de las prolijas explicaciones de una semana que tiene muchas actividades y que, como os digo, también se extenderán después con un programa de conferencias, exposiciones hasta finales de año. Si tenéis, decía, alguna pregunta. ¿Esto es un primer paso para luego en el futuro incluirlo en la oferta turística? Este efectivamente es un primer paso, más que un primer paso, es un primer lanzamiento, un impulso fuerte en el que hemos puesto mucho trabajo y, además, como decía al principio, con la colaboración de otros hemos puesto mucho trabajo y ganas y entusiasmo para lanzarlo, porque en ocasiones pues eso que tenemos, ese patrimonio que tenemos y que, como digo, es un atractivo turístico para muchos y para un público, y que permite ampliar, permite añadir otro elemento de diversificación a la oferta turística de Euskadi. Este es un primer impulso que efectivamente tratamos de consolidar, sobre todo en lo que decía Arkaitz ahora muy bien. Hay algunos elementos que efectivamente son muy exitosos ya. El caso más evidente es el del propio puente de Vizcaya, el puente colgante de Portugalete. Pero necesitan un relato, sobre todo para sacar a la luz otras muchas cosas que tenemos, y también como un empujón a que tengamos en cuenta esos otros elementos que hemos dejado que vayan feneciendo casi, porque los olvidamos, porque los dejamos atrás como si fueran parte de una historia que prácticamente queremos olvidar. Y este impulso, además, lo decía también en la intervención, quiere servir, y yo creo que ya está sirviendo, de hecho, para empujar a otros agentes, para empujar a otras administraciones a que este elemento, que, como digo, además tiene un componente sentimental, o debería tenerlo, emocional para la propia sociedad vasca, porque forma parte indisoluble de lo que Euskadi es hoy, para que, decía, esas otras administraciones también pongan el ojo en esos elementos que o podemos poner más en valor y, sobre todo, podemos recuperar o no dejar que definitivamente, por abandono,
acabemos perdiendo lo que no deja de ser parte de nuestras señas de identidad. Bien, pues esperándoos a todos el próximo lunes. Nada más y muchas gracias por venir.